Antecedentes. Songhai Hierro Perú SAC cuenta con la concesión más grande de hierro en explotación de Perú y como parte de su plan de mejora continua, tiene previsto optimizar y acondicionar componentes existentes e implementar nuevos componentes a fin de garantizar una producción sostenible y sustentable en un tiempo de vida útil de explotación minera. Por otro lado, Songhai desarrolló el proyecto de ampliación de operaciones mina y planta beneficio, cuyo instrumento de gestión ambiental fue aprobado en noviembre del 2010 y su construcción puesta en marcha culminó en abril del 2019, ampliándose de esta forma su producción de 10 millones de toneladas por año a 20 millones de toneladas por año. Este mineral de hierro, por tanto, requiere ampliar las infraestructuras de sus instalaciones portuarias, lo que implica la construcción de un nuevo muelle con capacidad de despachar buques de 300.000 toneladas y a futuro puede ser ampliado a capacidad de acoderar buques de hasta 400.000 toneladas. Es por ello que uno de sus objetivos es la modificación del proyecto, que vendría a ser la incrementación de la capacidad instalada y operativa de las instalaciones portuarias, tanto de San Nicolás como la reubicación e incrementación de las áreas para la disposición de material estéril, como por ejemplo las canchas de desmonte. Ya esto en la mina, pues, ¿no? Otro de los objetivos es la modificación del estudio de impacto ambiental, que vendría a ser la identificación y la evaluación de los impactos ambientales y sociales, los cuales se generan por las modificaciones que Songhai tiene proyectado implementar. Por otro lado, vamos a ver su localización geográfica. La localización geográfica de Songhai, de esta unidad minera, se viene encontrando en la zona sur con 3 coordenadas, tanto de la área minera como del área de San Nicolás y como el área de San Juan. Esta unidad minera se encuentra en el departamento de Ica, provincia de Nazca, dentro del distrito de Marcona. Área de influencia directa e indirecta. El área de influencia directa son espacios ocupados por los componentes, como por ejemplo el Tajo, el depósito de relave, la planta concentradora de mineral, las oficinas, entre otros, y las áreas de los posibles impactos directos que puede ocurrir durante el ciclo de vida de la unidad minera. Ahora, el área de influencia indirecta son espacios localizados fuera del área de influencia directa. Como podemos observar, aquí un polígono con borde de color rosado, el cual se estableció en base a los posibles impactos indirectos de los componentes y los impactos sociales relacionados a estas áreas. Componentes propuestos en la modificatoria de evaluación de impacto ambiental. Están divididos en 6. La primera es nueva instalación portuaria. Esta se divide en 4 subcomponentes. Uno de ellas es la construcción de una faja transportadora, mejoramiento del rompeolas, el nuevo muelle y una plataforma acuática. El segundo componente es reconfiguración de la cancha número 14. La otra es recrecimiento de la cancha número 41. El siguiente es una nueva cancha número 3, que fue identificado previo a estudios. El quinto componente es depósito de escombros. Y por último, una planta de concreto. Las etapas del proyecto constan de 5 etapas. La primera etapa es planificación, la segunda etapa es la construcción, la tercera la operación, cuarta mantenimiento y quinta abandono. En la cual cuenta la primera etapa, lo que es planificación, es descripción del levantamiento de la información del área de estudio, en la cual se define con aquella área o porción de terreno donde se recopiló la información para realizar los estudios específicos como reconocimiento, medición, muestreos, entrevistas y encuestas.
Y en la segunda etapa, lo que es construcción, mayormente se enfoca en la etapa de la infraestructura portuaria, fan- faja de transportes, cancha 3 y reconformación y enriquecimiento de algunos componentes mineros, en la cual ya existen actualmente en operación. Entre ellas se encuentra la infraestructura portuaria, nuevas instalaciones portuarias, el nuevo muelle de San Nicolás, plataforma acuática, en la cual la siguiente etapa, lo que es la operación y mantenimiento también a la vez van de la mano, operación y mantenimiento, las cuales son las operaciones de la unidad minera Shaogan, incluyen el minado y el beneficio del mineral, en el cual cuenta con el nuevo muelle San Nicolás y los demás componentes en la cual están enmarcados dentro de los 20 años de vida útil del proyecto de ampliación a las operaciones de recepción y transporte y disposición final en el mezclado de oleosos y agua. Antes de las operaciones, operación de recepción o transporte y disposición de basuras o residuos sólidos, el depósito de demanda de la cancha 14, eso va de la mano de la operación y mantenimiento. Y la quinta etapa que se viene a hacer de abandono o cierre, al término de la vida útil de la minera Shaogan, procederá a ejecutar las actividades de cierre para todos sus componentes y actividades de la minera. Cuenta con el plan de cierre o plan de contingencia de minas aprobada, la cual será actualizada luego de la aprobación del MEIA, de manera de incluir las actividades de cierre correspondientes a los nuevos componentes modificados, la cual fue mencionada anteriormente. Medio físico. Las características climáticas del área de estudio ubicada en la costa sur del Perú, específicamente en la bahía de San Juan y el distrito de San Juan de Marcona. Presenta una precipitación de 4,7 milímetros al año, lo que la convierte en una zona desértica con lluvias casi inexistentes. Esta zona tiene una temperatura anual promedio máxima de 25 grados centígrados y mínima de 19,5 grados centígrados, las cuales son influenciadas por las características del mar. Su humedad relativa anual es de 75,2% y la dirección del viento es suroeste, con una velocidad que varía de 2,3 a 3,1 metros por segundo. Geomorfología. En las llanuras costeras tenemos a la faja litoral, que corresponde a 200 metros de tierra adentro a partir del límite de las mareas y está compuesta por playas de arena, gravas, afloramientos rocosos y acantilados. Por su parte, la planicie costera, que se encuentra entre la faja litoral y la cordillera de la costa, tiene dunas y planicies afectadas por procesos de salinización. Las colinas que se encuentran son aquellas de origen ígneo y sedimentario. Por último, en las terrazas marinas tenemos a las llanuras disectadas y laderas con cobertura eólica. Los procesos que afectan estas unidades geomorfológicas son erosión eólica, erosión de laderas, erosión marina y la caída de rocas. Hidrografía. En el área de estudio carece de cuerpos de agua naturales, pero tiene 3 cuerpos de agua artificiales. Los 2 primeros son lagunas de los depósitos de los relaves Choclón 1 y Choclón 2, y el tercero es un afloramiento de agua situado al este de la ciudad de Marcona, resultado de las filtraciones del sistema de agua y alcantarillado. Además, el abastecimiento del agua de la unidad minera será vía desalinización de agua de mar y también por el acuífero Hawái. Medio biológico. Flora terrestre. Se registraron 62 especies de plantas, entre ellas la Triplex rotundifolia, la Tinquilia ferreirae y la Tillandsia landbecki. Mamíferos. Se registraron 5 especies de mamíferos, entre ellos el zorro colorado, el ratón orejón y el guanaco. Aves. Se registraron 39 especies, entre ellas el gallinazo de cabeza roja, la garcita blanca y el piquero peruano. Entre los reptiles tenemos 7 especies, y entre ellos se encuentran el gecko y la lagartija peruana. Con respecto al ecosistema acuático, tenemos a los peces, que se conforman por 13 especies, como la castañeta, el pez sapo y el pejerrey. Por último, tenemos a los mamíferos acuáticos, en los que podemos encontrar los delfines, nutrias marinas y el lobo chusco. Medio social.
El proyecto tiene como área de influencia social directa el distrito de Marcona y el área de influencia social indirecta la provincia de Nazca. El distrito de Marcona tiene como principal actividad la minería, lo cual actualmente es explotada por la empresa Shogun Hierro. Hay otras actividades importantes dentro del distrito como la pesca artesanal, el comercio y el turismo. En el área de estudio, la tasa de densidad poblacional se incrementó durante los últimos años, pasando de 26,5 a 39 habitantes de kilómetros cuadrados a nivel regional. También es importante mencionar que la población rural disminuyó a la mitad, pasando de 0,6% a 0,3% del total. Y en el distrito de Marcona, el sexo que más predomina según el último censo es el masculino. Ahora vamos a hablar de la identificación de los aspectos ambientales, de los impactos que estos generan y las medidas de manejo que se dan durante todo el proyecto. Tenemos que acotar que el proyecto cuenta con 3 etapas principales, la primera es la construcción. ¿Y construcción de qué? De las infraestructuras que se va a abarcar este proyecto. La segunda es la operación y mantenimiento, operación de procesos, operación de todo el proyecto y el mantenimiento de las infraestructuras y las maquinarias. Y por último, el cierre. Cuando hablamos de cierre nos referimos al cierre de operaciones, al cierre de todas las infraestructuras que pueda abarcar el proyecto también. Ahora, tenemos que mencionar que cada una de estas etapas cuenta con aspectos ambientales y estos aspectos generan impactos y que para cada impacto se debe aplicar una medida de remediación o de manejo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la construcción, por mencionar algún componente, podemos hablar de las plataformas acuáticas. Entonces, ¿qué se generan en estas plataformas acuáticas? ¿Qué actividades hay? Pues movilización de equipos y materiales. Estos equipos y materiales generan diversos aspectos ambientales, como por ejemplo la generación de ruido, que esta generación de ruido genera también a la vez un impacto, el cual es la perturbación a la fauna silvestre. Otro aspecto es la emisión de partículas y gases de combustión, que genera pues la alteración de la calidad del aire. Ese es su impacto ambiental. Y por último, una generación de vibraciones que alteran la estabilidad geológica de todo el lugar. Esto está hablando solamente de un componente de la etapa de construcción. Si nos pasamos a la etapa de operación y mantenimiento, también hay diversos componentes, como por ejemplo podemos hablar de lo que es la faja transportadora, que es un componente principal para todas las operaciones. ¿Qué actividad se da en esta faja transportadora? Pues el transporte de concentrado a través mediante estas fajas que conectan el nuevo muelle de San Nicolás con los buques que llegan al lugar. Entonces, ¿qué genera todo este transporte de materiales a través de las fajas? Pues una generación de ruido. Obviamente hay ruido porque hay una maquinaria funcionando las 24 horas. ¿Y cuál es el impacto que genera esta generación de ruido? Una perturbación a la fauna silvestre, a la fauna autóctona del lugar. Y pasándonos por último al cierre, podemos hablar de diversos componentes también. Sin embargo, hay que hablar de un aspecto importante que en la etapa de cierre nosotros también podemos hablar de escombreras y desmonteras. Entonces, cuando hablamos de un depósito de escombros como un componente de la etapa de cierre, en este componente se van a dar diversas actividades, como por ejemplo se puede realizar una conformación de una berma de seguridad compuesta por material estéril, o sea, hablamos de desmonte. Entonces, nosotros al realizar esta conformación de la berma de seguridad genera diversos aspectos, como por ejemplo la emisión de partículas y gases de combustión que generan una perturbación de la flora por material particulado, así como también una contaminación al aire. Cuando hablamos también del movimiento de tierra, al nosotros realizar una modificación de la tierra del lugar o al generar un movimiento de una masa de tierra, se genera una alteración del paisaje previo. Y por último, una modificación de la estructura del suelo genera una alteración de la calidad del suelo, porque obviamente este suelo va a estar en contacto con diversos productos, diversas herramientas, productos químicos en general que pueden alterar la calidad del suelo negativamente. Ok, entonces ya hemos hablado de los aspectos ambientales, de los impactos que esto puede generar. Sin embargo, es necesario mencionar que la empresa tiene que generar diversos tipos de medidas de manejo. ¿Para qué?
tipos de manejo o tipos de medida, perdón, de prevención, de mitigación para evitar contaminar el medio ambiente. Entonces, volvamos a la etapa de construcción, específicamente al componente de la plataforma acuática. Ya hemos dicho que en este componente se da la movilización de equipos y materiales. Entonces, vamos a mencionar solamente un aspecto ambiental, el cual es, por ejemplo, la generación de ruido. ¿Ya? Entonces, la generación de ruido genera, bueno, ya hemos hablado que genera un impacto, que es la perturbación de la fauna silvestre. ¿Y qué medida se le puede dar o qué medida puede dar la empresa? Pues obviamente una medida de prevención. ¿Cómo así? Pues a través de un programa de mantenimiento técnico periódico de la maquinaria y equipos que se utilizan en el lugar. ¿Por qué? Porque si tenemos una maquinaria que está malograda, si tenemos una maquinaria que no cuenta con un mantenimiento adecuado, pues va a generar un ruido mayor a lo normal, a lo que se debería generar normalmente, y esto va a generar que la fauna silvestre se vea alterada, se vea perturbada. Pasamos a la etapa de operación y mantenimiento. También ya hemos mencionado sus aspectos y sus impactos, solamente por mencionar uno de los aspectos ambientales que se generan dentro de la operación es la generación de vibraciones. ¿Ya? Entonces, esta generación de vibraciones afecta a la estabilidad geológica del lugar. Igual, nosotros también podemos hablar de una medida de prevención a través de un programa de mantenimiento técnico periódico en la maquinaria para que éste no genere mayor vibraciones que lo deseado o mayores vibraciones que lo normal. Y ya hablando de cierre, ya en la etapa de cierre también hay medidas de mitigación, porque obviamente en cada etapa, en cada componente y en cada actividad se generan impactos ambientales. Por último, el componente de la faja transportadora. Cuando nosotros querramos cerrar la faja transportadora, va a haber un desmantelamiento de toda la infraestructura de metal, los equipos, los cables, las maquinarias, las herramientas, etcétera, que se hayan utilizado para la faja transportadora, al momento de cerrar todas las operaciones y todas las infraestructuras. Entonces, esta actividad va a generar obviamente una emisión de partículas y gases de combustión, generando una alteración de la calidad del aire. ¿Cómo nosotros podemos prevenir? ¿Cómo es una medida de manejo preventiva? Pues controlando las emisiones de gases mediante un programa de mantenimiento regular de todas las operaciones, todos los equipos que se van a utilizar durante este proceso. Como más una medida, por ejemplo, de cuando hablamos también del desmantelamiento de la infraestructura, hay una modificación de la estructura del suelo, una alteración de la calidad del suelo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos rehabilitar? Pues realizar una limpieza de las áreas afectadas. Se puede realizar también dentro de la etapa de cierre de minas, porque al momento nosotros de hablar de un desmantelamiento, de hablar de un cierre total, es necesario mencionar que la empresa tiene que dejar el espacio o el lugar en las mismas condiciones en cómo se encontró antes del proyecto, o incluso mejor, generar, digamos, un espacio que se mimetice con el paisaje, con la flora y fauna autóctona del lugar previo al proyecto. Entonces ya hemos hablado de todos los impactos, de los impactos que generan los aspectos ambientales y todas las medidas de manejo que puede aplicar la empresa para prevenir, para mitigar, para rehabilitar todas estas estos impactos que contaminan o que afectan negativamente al medio ambiente.